componente eléctrico que tiene una heladera, ¿sí? Creo que nosotros lo habíamos dicho cuando hablamos de electricidad, que los circuitos eléctricos no son muy complejos, fundamentalmente de heladera, y que por eso con solo saber manejar la medición de resistencia se puede chequear tranquilamente un motor. Así que quizás si ustedes leen un poquito y con lo que hagan hoy, y el tema es cuando después entremos a heladera no-frost. En heladera no-frost ya hay un poquito más de tecnología en la parte eléctrica. Se habla de electrónica ahí, sí, pero nosotros no vemos lo que es electrónica. Ahí entonces rodeamos una plaqueta que hace, recibe una alimentación, recibe cierta señal y emite orden. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si por ejemplo dentro de esa orden está que no tiene que funcionar, o que tiene que funcionar este motor y no está funcionando, entonces primero revisamos el motor, hacemos las pruebas que en la práctica vamos haciendo. Funciona el motor, listo. Quiere decir que no es la falla del motor, sino que estaría en la plaqueta. Pero tengo todavía un camino en el medio, que serían los conductores. Entonces chequeamos los conductores, llegamos hasta la plaqueta. Si hasta la plaqueta no hay cable cortado, eso es la plaqueta. No entramos a analizar la plaqueta, ¿sí? Tanto en el aire no-frost como en aire acondicionado. Pero sí le enseñamos a probar todos los componentes que tiene una heladera no-frost, un aire acondicionado. ¿Sí? Buen día. Hola. Bien, entonces la clase de hoy va a ir sobre todo el circuito eléctrico, y como habíamos empezado analizando heladeras convencionales, que serían las heladeras con congelador, son similares a esa maqueta que está allá, y las heladeras con freezer, ¿sí? Donde tenemos dos evaporadores. El circuito más complejo sería el de las heladeras con freezer. Ahora vamos a ver los dos circuitos y vamos a ver. El circuito que ustedes van a elaborar en grupo por cada mesa va a ser el circuito con, mejor dicho, de heladeras con freezer, que tienen una resistencia de descongelamiento. ¿Sí? A ver. Acá tenemos ya dibujados los dos circuitos. Prácticamente acá teníamos, cierto, esto viene, acá hay una lamparita que es la lámpara interior, y ahí viene para un interruptor, y de ahí sigue el circuito, ¿sí? Esto vamos a hacerlo por hijo. Esto entonces es una lámpara interior y este es un interruptor. Interruptor. Bien, en este caso este circuito está funcionando con un PTC. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Lo del PTC. Sí. ¿Sí o no? ¿Ven ahí ustedes dos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro, no? Sí. Este PTC, ¿qué tiene de diferente a un relé amperométrico? A este relé. ¿Nada? El relé PTC es el que tiene la ruedita en el interior
interior y que es un cerámico que tiene la particularidad de variar su resistencia en función de la temperatura. ¿Sí? Es decir, que si yo aumentaba la temperatura, aumentaba la resistencia. ¿Sí? A temperatura ambiente, y esto ahora lo pueden comprobar cuando estén en la práctica, porque hoy, además de hacer el circuito, o mejor dicho, antes de hacer el circuito, ustedes tienen que probar cada uno de los componentes. Una vez que han probado cada uno de los componentes de una heladera, recién van a pasar a armar el circuito eléctrico. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden probar entre este agujerito y este agujerito, ponen el tester en resistencia y ven el valor. Acuérdense siempre, ¿qué era una carga? Todo lo que funciona. Todo lo que funciona, exactamente. Y para que funcione le tenemos que poner los dos cables. Esos dos cables, uno lleva tensión, el otro lleva neutro. ¿Está? Es decir que yo, manejando el tester, puedo tranquilamente ver si esta heladera está en condiciones de ser conectada o no. ¿Y de dónde lo hago? Justamente de estas dos patitas que están en diagonal. Esas dos patitas que están en diagonal son las que manejan la carga. ¿Sí? Es decir, que yo mido ahí, si me indica un valor, quiere decir que no hay cortocircuito y que probablemente pueda funcionar esa carga. ¿Sí? Digo probable porque si es un motor, además de la parte eléctrica, ¿qué tenemos nosotros? La parte mecánica. ¿Sí? Es decir, por eso digo probablemente esté en condiciones, porque yo puedo tener una buena carga, pero resulta que puedo tener una mala aislación. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan cuando hicimos el cuadrito acá de manejo de tester? Hemos puesto que para ver el estado eléctrico de un elemento, como un motocompresor o cualquier carga, teníamos dos pasos, que era uno ver el estado de la carga y la aislación. Yo no puedo solamente tomar un solo. Es decir, que yo agarro, mido la carga o mido la bobina y con eso conformarme. Capaz que yo mido la carga, me indica bien la bobina de arranque, la bobina de trabajo, o al pelo y lo conecto. Y resulta que nosotros tenemos que tocar caño, voy y toco un caño y resulta que esto estaba más. Porque puede ser el último caño que toco. ¿Se entiende lo que quiero decir? El último corazón. Y se entiende lo que quiero decir, entonces esos dos pasos son elementales muchas veces. Vemos el estado de la carga y vemos la aislación. ¿Está? Y acá se puede hacer todo eso, ¿eh? Porque yo estos dos es donde conecto la carga. Fíjense, una patita va a una punta de la bobina y la otra patita pasa por este termostato y llega a la otra punta de la bobina. Es decir, que esa carga me indica. Esa carga me indica, ¿está? Y yo lo puedo medir acá. Y después el otro paso que es aislación. ¿Y cómo hago? Yo tengo la tercera patita acá. La tercera patita lo único que tengo que hacer es verificar si realmente está conectado en el chasis. Ahí sí mido continuidad. Es decir, que pongo en este contacto y luego en una parte metálica y si veo que está conectado, listo. Entonces mido, pongo una punta del tester acá, mido este con este y este con este. Si me da buena aislación, listo. Conectamos. Si no, no conectamos. ¿Estamos? Es decir, entonces, cualquier electrodoméstico, no solamente una heladera, puede ser una plancha, un secador de pelo, lavarropa, hasta un televisor. ¿Sí? Se puede hacer de este tipo de cosas. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo trabaja este circuito eléctrico? Este es de una heladera con congelador, circuito más simple que existe. ¿Sí? Donde prácticamente tenemos acá una ficha de conexión y tenemos una lamparita interior, un interruptor interior, este es el que cuando yo abro la puerta se enciende la luz, cuando cierro se apaga, ¿sí? Porque cuando yo cierro a este pulsador o a este interruptor, lo empujo, abro el circuito y se apaga la luz. Abro la puerta, esto se cierra, se enciende la luz. Es decir que este es un contacto normalmente cerrado.
¿Está? Y después, ¿qué es lo que tengo acá? Como para que no funcione el motor o el motocompresor, este termostato de contacto que nosotros le hemos dicho que se llama y que todo el mundo lo llama, como y lo dice, como automático, ¿sí? Pero en realidad es un termostato de contacto, acuérdense. Es el único interruptor que tenemos en el camino. Es decir, que si yo enchufase o pruebo carga y no me acusa ningún valor de carga, ¿de quién tengo que sospechar? Es de este, que probablemente esté abierto. Cuando estén en la práctica y cada uno de ustedes en grupo de a 3 o 4, según vamos a ver como la cantidad de alumnos que haya por turno, Nino le va a designar una heladera. Y ustedes van a empezar a chequear de cero. Y en eso está la prueba del estado eléctrico. Pues no podemos arrancar a conectarlo para saber si enfrió o no, si no lo chequeamos eléctricamente. ¿Y qué significa ver el estado eléctrico? Es lo que yo recién decía, ver cómo está la carga, si está cortada o no está cortada, y si está bien la carga, paso a probar la aislación. Una vez que probamos la aislación y la carga está bien, listo, está en condiciones de ser conectado. Y ahí veo si enfría o no enfría. ¿Sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, mido carga acá y no me acusa nada, y que probablemente, no sé cómo será la estrategia en Nino este año, pero siempre él tiene alguna estrategia que hace que ustedes empiecen a usar el tester y un poco el sentido común. Siempre basado en los circuitos. ¿Está? Es decir, si yo mido acá y acá no me acusa carga, lo primero que tengo que decir, probablemente el automático este esté abierto. Porque lo único que tengo que haga que no funciona esa carga. ¿Sí? No tengo otra cosa, salvo que este PTC esté en mal estado, salvo que el protector térmico esté abierto. Pero generalmente, poner que si un motocompresor nuevo, el único que tengo para sospechar es de este elemento. Lo primero que se hace es pensar en este elemento, si es que yo acá tendría el circuito abierto. Ahora, chequeo acá y está bien el termostato de contacto, ahí recién entro a analizar si alguno de estos dos cables estaría cortado en algún lugar. O puede ser que se desconecte en la misma ficha. ¿Sí? Este circuito es totalmente independiente al funcionamiento del motocompresor. Para nada, si esto, salvo que esté en cortocircuito, por supuesto, ahí sí no puedo. Pero si esto no funciona, porque el interruptor o se quemó la lamparita, el circuito de la heladera funciona igual. ¿Estamos ahí? Bien. A ver, ¿cómo trabaja entonces esto? Viene la alimentación del neutro, pasa por el protector térmico y ya me alimenta las dos bobinas. Y viene la fase, además de alimentar al interruptor, pasa, alimenta al termostato de contacto, está cerrado, pasa para alimentar a la bobina de trabajo. Y ahí prácticamente al toque, ¿a quién más está alimentando? A la bobina de arranque. ¿Por qué? Porque esta prácticamente al estar a temperatura ambiente tiene baja resistencia a lo que es un conductor. Es decir que entonces prácticamente yo alimento acá, alimento prácticamente a las dos bobinas a la vez. Arranca el motor y como el motor tiene un pico de arranque, ¿qué es lo que hace? Lo calienta prácticamente en milisegundos y hace que esto se abra el circuito o que agrande su resistencia y no deja pasar tensión a la bobina de arranque. Bien sabemos que si la bobina de arranque está energizada de forma directa y permanente por más de 30 segundos, esta bobina se puede quemar. ¿Está? Entonces esto al abrirse prácticamente, digo abrirse, no que físicamente se abra, sino que aumenta su resistencia y no permite el pasaje de la energía eléctrica de este punto al otro punto. Y de esa manera alimentar a la bobina de arranque. ¿Está? Así que prácticamente esto no tenemos grandes problemas. ¿Sí? Este es quizá un poquito más complejo. No mucho, pero sí, esto requiere de una buena atención. A ver, acá qué es lo que tenemos de diferente al circuito anterior. Esta resistencia de descongelamiento. ¿Sí? Y el otro elemento es
por ejemplo, el tipo de automático. Este está preparado para este circuito. En el automático para la heladera convencional con congelador no tiene este contacto. Es decir, que tiene solamente las dos conexiones. Entrada y salida. Entrada y salida. En cambio, para este tipo de heladera ya tengo 3 terminales. ¿Sí? Y ahí es donde aparece este terminal. ¿Sí? Es decir, que yo tengo 1, 2, 3 terminales. ¿Y dónde están esos 3 terminales acá en el gráfico? Acá tengo uno, acá tengo el otro y acá tengo el otro. Generalmente tienen números. ¿Sí? Tienen números. Por supuesto, nosotros venimos de la vieja escuela, pero están predominando los automáticos que tienen el número 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Queremos hacer esta recomendación, muchachos. De todas maneras, hoy van a aprender a chequear cómo se hace para probar este tipo de automático. Porque ustedes van a hacer funcionar al motocompresor con el circuito que elaboren y luego lo tienen que hacer cortar para que entre a trabajar la resistencia de congelamiento. Porque no trabajan las dos cosas a la vez. Enfría el motocompresor y calienta la resistencia de congelamiento. ¿Pero a quién calienta la resistencia de congelamiento? Calienta, por ejemplo, a esta placa. Esta placa es la que va en el evaporador de abajo. Este es lo que enfría a la zona de abajo. Y la zona de arriba está enfriado por las cañerías que están en las 4 paredes. ¿Sí? Pero eso es cuando nosotros tenemos la placa exterior. La placa cuando se ve. Cuando nosotros hemos estudiado o hemos visto al inicio de clase, hemos analizado esta heladera. Pero esta heladera no tiene la placa. ¿Y dónde está la placa? Está embutida. No sé si me explico. No lo tiene exterior. Este es el exterior. En este caso lo tiene embutido. Es decir, entonces, ahí, cuando es embutido, no tiene resistencia de descongelamiento. Cuando es exterior, sí tiene. Es decir, que esta resistencia de descongelamiento va pegado acá atrás de la placa. ¿Sí? Va pegado. Es decir, que cuando para el motocompresor, entra a funcionar la resistencia de descongelamiento. Lo que hace es descongelar el hielo que se formó en ese tiempo de funcionamiento. ¿Sí? Es muy poquito el hielo, por eso es que la temperatura de esta resistencia, prácticamente si yo estoy con un poco de fiebre, ni cuenta me doy. ¿Sí? Y que a tal punto que inclusive ahora ustedes lo van a conectar, uno podrá sentir, el hincha frío seguro, eso lo siente porque tienen el cuerpo frío, entonces tocan ahí y se van a dar cuenta. En cambio nosotros, gracias, por ahí tenemos que poner instrumentos para darnos cuenta de eso. Es decir, que entonces pongo el instrumento y en función del consumo me doy cuenta que esta resistencia está trabajando. Al tacto, por ahí, como les digo, depende de la temperatura que tengamos corporal cada uno para darnos cuenta. Pero lo correcto es meter el instrumento. Para eso, para trabajar con las pinzas ferrométricas, tomando el consumo. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de resistencia y de descongelamiento, y que seguramente acá en la práctica todo esto es normal que se haga. Se apagó el motocompresor, entonces ustedes tienen que ver si entró la resistencia de descongelamiento. Y todos lo hacemos. Vamos a ver si está calentando o no. ¿Sí? Y bueno, acá no hay problema que toquemos. Porque esta resistencia, no sé si se acuerdan cuando midieron, creo que midieron alrededor de 1700, 1800, 1600 ohms. Es decir, que tiene una alta resistencia. Por lo tanto, entonces tiene una temperatura muy baja. Muy baja. Por eso es que uno lo puede tocar y a veces se da cuenta que está calentando, otras veces no. ¿Sí? Hasta el punto que le tenés que poner la pinza ferrométrica para saber si está funcionando o no.
Ojo cuando entremos en heladera no frost. En heladera no frost hay resistencia de descongelamiento, que es otra, nada que ver con esta resistencia. Esa resistencia de descongelamiento es de bajo valor, 200 ohms, 150 ohms, pero es de alta temperatura. La temperatura de esa resistencia es, como para que ustedes se den una idea, como la plancha esa de planchar. Y muchos, por ejemplo, como van a hacer también de heladera no frost, el circuito sobre el tablero de trabajo, y ya esto lo ha pasado en alumnos, que por ahí se han olvidado esta recomendación, y se han olvidado la recomendación de ese mismo día que analizamos el circuito, y ellos han ido y dicen, ¿sabés cómo han sacado la mano, no? Es como tocar la base de la plancha, ¿no es eso? ¿Sí? Quema una barbaridad. Bueno, amén de eso, esta resistencia entonces de descongelamiento va a trabajar cuando tiene la placa del evaporador exterior. Y si tiene embutido, ¿cuál es la diferencia o cómo hace para descongelar en ese caso? Porque tiene que descongelar. ¿Sí? Lo hace a través de un automático especial. Tenemos una clase en la cual ustedes van a analizar todos los tipos de automáticos. ¿Sí? Nino les va a entregar inclusive una planilla a cada uno de ustedes, cosa de que ustedes puedan saber qué tipo de automático es el que van a instalar en algún circuito. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el automático que tiene esta heladera con placa a esta que tiene la placa embutida? Sería en la histéresis. ¿Qué es la histéresis? Es el tiempo de parada. Por ejemplo, para que tengamos una idea, si este tiene un automático que cuando corta arranca a los 5 minutos, esta que tiene la placa embutida corta y arranca a los 10 minutos. No sé si me explico. Dobla el tiempo de parada. Y en ese doble tiempo de parada es que de alguna manera empieza a descongelar la pared donde está ubicada la placa embutida. ¿Me entendieron? Es decir, esa es la diferencia. Esta tiene resistencia de descongelamiento, la que tiene la placa exterior. La que tiene la placa interior, ¿cómo descongela? A través del automático, porque la parada que tiene entre que para y arranca es de doble tiempo del que tiene la resistencia de descongelamiento. ¿Estamos ahí? Bien, de todas maneras vamos a ver después el tema de los automáticos. Entonces ahora veamos cómo trabaja este circuito. Esta es la recomendación que queremos hacer. Les decía de que este tiene 3 patitas. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta acá, porque no es muy fácil probar así nomás a este automático para saber si está funcionando bien o no, y fundamentalmente para saber cuál es el contacto que alimenta el motocompresor. Y ojo con hacer esto. Si nosotros vamos a cambiar un automático y sabemos que este, por lo menos en el que vamos a reemplazar, este sería el número 2 y este es el que va hacia el motocompresor, el número 2. Pero otro fabricante, no sé por qué, en vez de ponerlo acá el número 2, lo puso acá el número 2. No sé si me sigue. ¿Sí? Es decir, pero yo quizás por no comprobar o no controlar o no chequear, ¿qué puedo hacer? Saco el cable del que está en esa posición y lo pongo en él. Saco el del otro, lo pongo en él. Saco el otro y lo pongo en él. Es decir, que lo conecto de la misma manera que estaba el otro. Pero lo que yo me estoy olvidando es que el 2 ya no está arriba, sino que está abajo. ¿Y qué pasa si estaría abajo? Donde entonces este se transformaría en 2, ponele. ¿Saben qué? El 1 y el 3 no abren nunca. Cuando llega a la temperatura regulada, el único contacto que se abre es el 2. No sé si me explico.
Es decir, que si yo llego a conectar, así como recién les decía, que el 2 estaría, por ejemplo, acá, y yo conecto este cable acá, prácticamente no va a cortar nunca. Nosotros lo que debemos chequear, y hoy van a ver, esto cómo trabaja, a ver si, yo ya lo expliqué. ¿Se acuerdan cómo trabaja esto? Esto trabaja por temperatura. Esto es un termostato de contacto, trabaja por temperatura. Este cañito que capilar, ¿qué es lo que tiene adentro? Refrigerante. Gas. Ese gas a esta temperatura ambiente es de alta presión. No sé si alcanzan a ver acá. Ahí tiene un diafragma. Que la presión de este gas empuja ese diafragma y el diafragma empuja un contacto. Ese contacto entonces está cerrado. ¿Sí? Porque tiene alta presión, la cañería de acá, entonces por lo tanto está cerrando ese contacto. ¿Está? ¿Y qué pasa cuando va enfriando? Este es el bulbo sensor. Empieza a sentir temperatura, que llega hasta 17, 13 grados bajo cero. Ahí, ¿qué va pasando con la presión del refrigerante? Va bajando. Va bajando la presión del refrigerante. Lo que hace entonces que esto se empiece a debilitar y se puede abrir ese contacto eléctrico y parar de funcionar el motocompresor. Y la regulación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿quién la da? La da esta perillita que yo voy regulando, ¿verdad? Pero esto, ¿qué me maneja? Un resorte. Si yo lo pongo en 1, ese resorte prácticamente no pone ninguna oposición para que esto se abra. Apenas empezó a enfriarse, este empieza a perder fuerza, tiende a abrirse, se abre con facilidad. Pero si yo lo pongo en el punto 7, que sería el punto máximo, para que enfríe más, ¿y cuándo va a enfriar más? Y cuanto más tiempo funcione. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Este bulbo sensor empieza a perder fuerza, quiere abrirse pero no puede. ¿Quién lo deja? ¿Quién no lo deja? Es el resorte que nosotros hemos regulado al poner en el punto 7 acá. ¿Sí? Lo retiene. Por supuesto, está todo bien calibrado, que va a llegar un momento que él va a lograr abrir. ¿Estamos ahí? Bien. Es decir, entonces, el único cuidado que hay que tener es que el cable que va hacia el motocompresor sea el número 2. Sea el número 2 acá, sea el número 2 acá, el número 2 acá. Donde esté el número 2, es ahí donde conectamos nosotros, porque lamentablemente yo no puedo probar físicamente. Porque yo llego a abrir, es decir, poner en la posición de apagado, los 3 contactos se abren. Nino, sobre el final, he visto que con el grupo anterior estaba haciendo ese tipo de pruebas. Lo abren, los 3 contactos. Entonces no hay otra forma que meterle temperatura. Inclusive esto, ahora van a ver que lo hace con refrigerante. Porque todo líquido que se evapora, ¿qué genera? Humedad. Todo líquido que se evapora. Hay una bomba de vacío para que conteste. Ahí, la más chiquita, la más grande, ustedes eligen. Todo líquido que se evapora, se genera frío, chicos. Todo líquido que se evapora genera frío. Eso lo tienen bien claro. Chicos, no hagan azúcar. Lean, porque si no, no vamos a avanzar así. ¿Sí? Vamos a hacernos mecánicos, igual que todo. La idea es de que ustedes se están capacitando con el fin de que ustedes de alguna manera lo tienen que superar a aquel que ha aprendido de la práctica, sabe cómo se cambia un motocompresor porque ha aprendido a soldar o más o menos a unir caña. Es capaz que no conoce que se forma cascarilla, no sabe si la humedad es el enemigo número 1, pero él la hace funcionar. Si enfría bien o no enfría bien, él cobra igual y se va a su casa. ¿Sí? En cambio nosotros tenemos que demostrar, inclusive hasta muchas veces tenemos que explicar. Pero ¿cómo hacemos para explicar si nosotros no lo vamos a agarrar
¿no? Creo que del primer día de clase nosotros elegimos. La mejor manera que ustedes nos pueden acompañar para que nosotros les enseñemos bien es de que ustedes empiecen a leer y a entender lo que uno habla acá. No por compromiso, chicos, porque yo siento miedo, soy espectacular explicando. Yo como hoy, no sé si qué es lo que pasó, no dormí bien, quizás, pero aunque creo que sí, por ahí estoy medio enredado para hablar. Quizás el cansancio también, vengo hablando del martes, miércoles, jueves, que tenemos curso. Pero tenemos que entender, chicos. Si algo no entiende, repito, me para. Pero yo lo que veo es que no están leyendo. Lo que estamos anotando, por lo menos le peguemos una miradita. Y en eso quizás vamos a empezar a entender más. Si no, ¿cómo hacemos después? No vamos para frente a una heladera y... Es que puntualmente eso no lo dijo en esta clase. Sí, al inicio, sí. Al inicio a todos los grupos. Es lo que les pido. El primer día de clase, cuando hago la presentación del grupo, les digo que la enseñanza va a depender fundamentalmente de ustedes. Nosotros vamos a poner toda nuestra mochila de conocimiento y de experiencia a disposición de ustedes. Es más, ahí digo, pueden grabar, filmar, no tenemos ningún tipo de problema. Porque muchos cursos no dejan que graben, no dejan que filmen, porque dicen que salen a vender después ese curso. Si alguien lo hace, el curso nuestro, lo hace, a aprender a otro. Nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros no lo vemos como algo comercial. La idea nuestra, porque si no, ¿sabe qué? Yo ni siquiera tendría que hacer esta recomendación. Sigo con el programa, sigo. El que agarró, el que no agarró y termina. Doy certificado, chango, chao, cualquier cosa, una consulta que venga, sale 700 pesos, 800 pesos por cada consulta. Eso sería pensar en netamente comercial. Pero nosotros no hacemos eso. Es más, nosotros el precio lo hemos puesto en noviembre del año pasado al costo del curso le hemos pifiado pero feo. Estaba 12.000 mangos el kilo de caño de cobre. Hoy, ¿saben cuánto está? 42.000 pesos. 42.000 mangos. Hace poquito hemos comprado caño para los cursos de los martes y miércoles. ¿Sí? Es decir que lo hemos